queridos amigos latinoamericanos, al primer coloquio de braquiterapia. En esta oportunidad estamos con el doctor Javier Faúndez, residente de Santiago de Chile, que nos va a hablar de la braquiterapia ocular, sus indicaciones y algo de historia. Javier, por favor, adelante y deleítanos con tu presentación. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de abrir estos coloquios de braquiterapia. Y bueno, como primer tema voy a hablarles de melanoma uveal y braquiterapia epiescleral. Partiendo de este tema, tenemos nuestro paciente que consulta por un melanoma uveal, que clásicamente se trataba con la enucleación del globo ocular, con todo el impacto en la calidad de vida que esto significaba. Ahora lo que ha logrado la braquiterapia es la conservación ocular. Y en esta presentación yo les quiero hablar de cómo la radioterapia ha podido lograr eso. Entonces, la hoja de ruta, voy a hablarles de generalidades del melanoma uveal, algo de su tratamiento y hablarles de los COMS y luego la braquiterapia epiescleral. Entonces, generalidades, si pensamos en cáncer de ojo y órbita y nos preguntamos cuál es el cáncer más frecuente, la respuesta es metástasis coroidales de adenocarcinoma de pulmón, mama o próstata por frecuencia. Pero si nos preguntamos cuál es el cáncer primario más frecuente, ahí la respuesta depende. En los adultos tenemos el melanoma uveal afectando al ojo y el linfoma afectando a la órbita. Pero en niños tenemos el retinoblastoma y el rhabdomyosarcoma. Por lo tanto, el melanoma uveal es el cáncer ocular primario más frecuente en los adultos. La epidemiología es bastante característica porque es muy variable dependiendo de la región del mundo que miremos. Como puse aquí, los islandeses son los líderes mundiales en la incidencia de melanoma uveal, con 9,5 casos por millón de habitantes, versus, por ejemplo, Corea del Sur, que tiene 0,6 casos por millón de habitantes. La mayor incidencia se concentra en la zona norte de Europa, y eso tiene que ver mucho con los factores de riesgo, tener la piel clara, los ojos claros. Eh, Ahora, si pensamos en la incidencia y la tratamos de aterrizar a Latinoamérica, yo me pongo en el caso de Chile, y asumiendo que tenemos algún parecido epidemiológico con España, si tenemos 2 casos por millón de habitantes, en Chile tenemos 19 millones de habitantes aproximadamente, así que debiéramos esperar 38 casos por millón de habitantes. Eso es un número de casos que debiéramos esperar al año. Ahora, el resto de los países de Latinoamérica habría que hacer los cálculos, más o menos con esa cifra, 2 casos por millón de habitantes, y pensar qué está pasando con esos casos en cada uno de nuestros países. La edad al diagnóstico es de aproximadamente 60 a 70 años. Ahora, tenemos el globo ocular. Las paredes del globo ocular se dividen en 3 capas. La capa externa es la esclera, la capa interna, que es la retina, y la capa media, que es la úvea. Y la úvea se divide en una úvea anterior, compuesta por el iris y el cuerpo ciliar, y la úvea posterior, que es la coroides. La coroides es el sitio de ubicación más frecuente. El 80% de los melanomas oculares se ubican en la coroide. Por eso es que uno puede hablar indistintamente de melanoma ocular o melanoma uveal. Eh, y ahora, yéndonos a la clínica depende de la ubicación del tumor dentro del globo ocular. Si tengo un tumor que afecta al iris, voy a tener distorsión de la pupila. Si tengo un tumor que afecta al cuerpo ciliar, eso va a provocar una distorsión de la posición del cristalino, por lo tanto voy a tener visión borrosa. Y si tengo un tumor que es lo más frecuente, que se ubica en la coroide, cerca de la fovea, voy a tener una disminución de la agudeza visual. Y otro síntoma que aparece bastante es el dolor ocular. Ahora, ¿cómo disemina esta enfermedad? Disemina vía local y a distancia. La diseminación ganglionar es muy rara. Local, mediante implantes vítreos que podemos tener, implantes
adyacente al tumor, y la diseminación a distancia, con mayor frecuencia en un 90% de los casos es al hígado y en un 30% de los casos a los pulmones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es clínico. Para este diagnóstico no es necesaria la biopsia. Y para esto las imágenes de apoyo son fundamentales. Ahí vemos que la primera imagen y la imagen de entrada cuando uno está sospechando esta enfermedad es la oftalmoscopía indirecta. Luego tenemos la ecografía, bueno, esta es una imagen de la oftalmoscopía. Tenemos la ecografía ocular, que es la imagen, yo diría, más importante dentro del estudio de esta patología, porque nos va a dar la información acerca del tamaño del tumor, dígase la altura desde el tope del tumor hasta la base, digamos, el diámetro basal, que son tamaños súper importantes, más pensando en la braquiterapia, y la distancia del tumor a las distintas estructuras dentro del globo ocular, que nos va a servir para planificar el tratamiento. Entonces, digamos que la ecografía ocular es el examen más importante como estudio de tapificación del T, del tumor. Tenemos la angiografía ocular también, que es un examen que nos ayuda bastante a confirmar imaginológicamente el tumor y a definir la distancia del tumor a la emergencia del nervio óptico. La resonancia ocular, que también es bastante útil. Y por último, exámenes de diseminación, que como ya dije, tenemos que estudiar hígado y pulmón. Por lo tanto, un TAC de tórax y abdomen o una resonancia de hígado nos va a servir. Ahora, cuando tenemos melanomas que son pequeños, digamos, es bastante difícil para el oftalmólogo diferenciarlo de un nevocoroidal, que es una lesión totalmente benigna. Entonces, existe la pregunta, ¿cuál es la tasa de progresión, digamos, de nevo a melanoma? Y aquí tengo una serie retrospectiva con 2.500 pacientes que tenían nevos coroidales, o sea, lesiones benignas, y se estudió cuál fue su tasa de progresión a melanoma. Entonces aquí yo les muestro que, por ejemplo, a 5 años un 8,6% hizo transformación a melanoma, a 10 años un 12,8% y a 15 años un 17,3%. ¿Qué nos dice esto entonces? Que cuando un oftalmólogo detecta un nevocoroidal, lo que debe hacer es seguimiento estricto de este paciente a largo plazo, porque como ya les muestro acá, a 15 años un 17% de esos pacientes van a tener el diagnóstico de un melanoma. ¿Cómo se tapifica esta enfermedad? Hay dos grandes sistemas. Primero el COMS y el TNM de la JCC. El COMS es el sistema de tapificación, yo diría, más importante en esta enfermedad por el tema de la historia. La gran parte de las publicaciones que vamos a leer ocupan este sistema. Y este sistema utiliza la información de la ecografía ocular para dividir a los tumores en pequeños, medianos y grandes, dependiendo de la altura y el diámetro en milímetros. Y esta clasificación se relaciona con la mortalidad de cáncer específica 5 años, como puse en esta tabla. Entonces, quedarse con que el COMS es el sistema de tapificación más importante y el que más vamos a leer en las distintas publicaciones. El sistema de la JCC es más nuevo, y bueno, ocupa el clásico sistema de tapificar mediante TNIM. Aquí vemos que el T depende también de la altura y del diámetro basal. Entonces, en resumen, el melanoma uveal es el cáncer primario ocular más frecuente en adultos. La mayoría son coroidales posteriores, como ya les mostré. Su diagnóstico es clínico, no se necesita biopsia. Y el estudio de tapificación requiere evaluación del tamaño tumoral mediante la ecografía, el estudio de diseminación a hígado y a pulmón. Ahora voy a hablarles un poco del tratamiento. En 30 años el tratamiento cambió hacia la conservación ocular. En este gráfico yo les quiero mostrar cómo en los
años 1976 a 1978, el 93,8% de los pacientes eran tratados con cirugía, o sea, la enucleación del globo ocular, mientras que el 1,8% de los pacientes eran tratados con algún tipo de radioterapia, dígase braquiterapia, y cómo esas curvas cambiaron a lo largo del tiempo, y llegando al 2006 al 2008, donde un 28,3% de los pacientes se tratan con cirugía, mientras que un 62,5% se trata con braquiterapia. Este cambio en el enfoque del tratamiento no tuvo un impacto en la sobrevida global de estos pacientes, o sea, mantuvimos la misma sobrevida, pero logrando conservar el órgano. Ahora, el COMS es un grupo colaborativo de ensayos clínicos que fueron diseñados para evaluar el rol de la radioterapia versus la cirugía en el tratamiento de los melanomas coroidales, pero medianos y grandes. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí los tumores pequeños, a pesar de que se excluyeron del estudio randomizado principal, de todas maneras se hicieron pequeños estudios con respecto a ellos. Otro pero de esto es que incluye específicamente a los melanomas coroidales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, los melanomas que se ubican en otros lugares de la uvea, como el iris o los cuerpos ciliares, no están incluidos en los estudios COMS. Ahora, gracias a estos estudios, se sabe que el tratamiento estándar es la braquiterapia, gracias al COMS 28 que se los muestro a continuación, salvo algunas excepciones. La observación es una opción en los tumores pequeños y la cirugía es una opción en estos casos, en tumores que ahora se tipifican como T4E, que son los que tienen extensión extraocular o que el diámetro basal del tumor excede el límite de la braquiterapia, un ojo muy doloroso o ceguera total, dígase como síntomas que se contraponen un poco al objetivo de conservar el órgano. Pero en realidad el mensaje que les quiero dar es que los estudios COMS son la mayor fuente mundial de conocimiento acerca del comportamiento de esta enfermedad y del tratamiento. Ahora yo les quiero mostrar 3 COMS. El primero es el COMS 4, que se publicó el año 97, que habla del rol de la observación. Entonces, ¿qué hizo este COMS? Es un estudio observacional prospectivo que tomó a los tumores pequeños, que son los tumores que se excluyeron del randomizado principal y que no eran candidatos, por lo tanto, para entrar a ese estudio, y lo siguieron en el tiempo. Son 204 tumores, con una mediana de seguimiento de 7,6 años. ¿Y cómo era el seguimiento? Con evaluación por oftalmólogo una vez al año. En esa evaluación se hacía examen de agudeza visual, oftalmoscopía indirecta, fotografía color, angiografía con fluoresceína y ecografía estandarizada, y con todo ello se determinaba el tamaño tumoral. Ahora, ¿por qué hago hincapié en cómo era el seguimiento? Porque si es que en nuestro centro vamos a decidir que a nuestro paciente se le va a hacer seguimiento porque tiene un tumor pequeño, esto es lo que tenemos que ser capaces de ofrecerle. ¿Qué pasó con estos pacientes? Ahí tengo a la derecha la tabla de la mortalidad de cáncer específica, que a 5 años fue un 1% y a 8 años fue un 3,7%. Y a la izquierda muestro a los pacientes que durante su seguimiento recibieron algún tratamiento. Eso quiere decir que el tumor creció y si fueron candidatos para entrar a los randomizados del COMS, a 2 años un 21% de los pacientes sí habían recibido algún tratamiento, a 5 años un 33% y a 7 años un 38%. Entonces, ¿qué concluye este estudio? Que debido a la baja mortalidad, el seguimiento es una opción en los tumores pequeños y un tercio aproximadamente de esos tumores va a crecer en 5 años y será candidato por lo tanto a tratamiento. Entonces este es el primer COMS, que habla sobre el seguimiento en los tumores pequeños. Luego, el COMS 26
habla de la evolución de la enfermedad. Ahí yo destaco con tratamiento, o sea, no hay ningún estudio que hable de la evolución natural de la enfermedad. Este estudio habla de la evolución de la enfermedad, pero siempre pensando en que los pacientes van a recibir algún tipo de tratamiento. Y de alguna manera este COMS lo que hace es lo mismo que el COMS 4, seguir a los pacientes, pero no a los pequeños, sino a los medianos y a los grandes, que fueron los que sí entraron en el randomizado del COMS. Aquí es un N mucho mayor, 2.320 pacientes. Entonces, ¿qué vio este COMS? ¿Qué pasaba en los tumores medianos y grandes? Que el hígado fue el sitio más común de metástasis, un 89%. El segundo sitio más frecuente fue pulmón, con un 29%. Y la tasa de metástasis, a 5 años, un 25% de los pacientes tenía metástasis y a 10 años, un 34% de los pacientes. Cabe mencionar que este COMS incluyó al inicio pacientes que claramente tenían enfermedad localizada en el globo ocular sin metástasis. Entonces, aquí en la tabla yo les muestro la mortalidad desde el diagnóstico de la metástasis. Y luego del diagnóstico de la metástasis, a un año el 80% de los pacientes lamentablemente ha fallecido. Y a 2 años el 92%. ¿Cómo cambia la mortalidad con respecto al otro COMS? Ahora, si vemos la tasa de metástasis a 5 años, dependiendo del tamaño tumoral, en los tumores medianos, un 13% de los pacientes tenían metástasis en ese plazo, mientras que en los tumores grandes, un 23% a un 43% tenían metástasis a 5 años. Esto habla de la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad. Mientras más pequeños diagnostiquemos el tumor, menor es la probabilidad de que ese paciente tenga metástasis en 5 años. Y por último el COMS 28. Este es el randomizado más importante hablando de tumores medianos, ¿ya? Es un estudio randomizado multicéntrico que incluyó a 1.317 pacientes con melanoma coroidal unilateral mediano. Ahí están los criterios de diagnóstico que yo ya les había mostrado en la tabla de la etapificación, que no tuvieron contacto con el disco óptico. ¿Y qué hicieron? Bueno, randomizaron a 2 ramas, pues braquiterapia versus enucleación. La mortalidad global de ambas ramas a 5 y a 10 años fue de un 19 y un 35%. Eso tomando el global de los pacientes. Ahora, en el gráfico de la izquierda, yo les muestro la mortalidad global a 12 años y vemos que no hay ninguna diferencia entre las ramas. O sea, tanto la braquiterapia como la enucleación tienen la misma mortalidad global a ese tiempo de seguimiento, 12 años. A la derecha vemos la mortalidad cáncer específica, o sea, son metástasis de melanoma uveal confirmada por biopsia a 5, 10 y 12 años, y vemos que tampoco hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre las dos ramas. Esta figura es bastante ilustrativa porque muestra qué pasa con los pacientes a lo largo del tiempo. Y en color blanco yo tengo a los pacientes que están vivos y sin evidencia de metástasis en un segundo primario. Entonces, con esto les trato de mostrar que cerca de la mitad, aproximadamente un 45% de los pacientes se encuentran vivos y sin evidencia de enfermedad a 12 años de seguimiento. Más o menos el mismo porcentaje a esa altura ya se encuentra fallecido. Por lo tanto, la conclusión de este COMS es que la braquiterapia es el tratamiento estándar para los melanomas coroidales unilaterales medianos porque evita una cirugía mutilante y conserva la visión. Cifra importante de recordar hasta ahora que la sobrevida global a 5 años de la enfermedad es de un 80% y a 10 años de un 60%, y que la tasa de metástasis a 5 años es de 25%, o sea, un cuarto de los pacientes van a tener metástasis a 5 años. Y la sobrevida global luego de un año del diagnóstico de metástasis
baja de estos números a 20%. En resumen, el tratamiento estándar en la braquiterapia, según el COMS 28, porque logra la misma sobrevida, pero con conservación de órganos, podría considerarse el seguimiento en tumores pequeños, según el COMS 4, y la cirugía está indicada en tumores con compromiso extraocular, o cuyo diámetro basal excede el límite de la braquiterapia, y también en ojo doloroso en ceguera total. Yo le hablé principalmente del COMS 28, que como le expliqué es el randomizado más grande de los medianos. No quise mostrarles, pero les puedo contar cortito del COMS que incluye a los tumores grandes, que ese es otro COMS, y ese estudio randomizó a los pacientes a enucleación, pero con o sin radioterapia externa preoperatoria. Esa fue la randomización, y la conclusión de ese estudio es que no había diferencia entre las ramas, por lo tanto no se justificaba la radioterapia externa preoperatoria antes de la cirugía. Ahora, ya nos entramos al tema de la braquiterapia pesclera. La braquiterapia es un tratamiento antiguo, ha sido usada, según como voy a encontrar en esta publicación, que se publicó en 1930. Se trató a un paciente en el año 1929 por un sarcoma coroidal con una semilla de radón que se insertó intraocular dentro del tumor. Así que desde esos años ya estamos viendo la braquiterapia intraocular. A lo largo de los años se han usado distintos radioisótopos. Actualmente se usan las placas de oro con semilla de yodo 125, paladio 103 y cesio 131, que son fotones de baja energía, o placas de rutenio 106 o estroncio 90, que liberan radiación beta. Yo ahí destaco en rojo el yodo y el rutenio, porque son los dos radioisótopos más importantes que se ocupan actualmente para tratar este tipo de tumores. Así que eso es lo que yo les haría recordar, al yodo y al rutenio, y que más adelante en la siguiente diapositiva les muestro con mayor profundidad. No hay evidencia que compare la efectividad y toxicidad entre los distintos radioisótopos, y probablemente nunca vamos a tener esa evidencia. Y en 1985, como les mostré recién, los estudios COMS estandarizaron el tratamiento con yodo 125 del melanoma uveal y condujeron el estudio randomizado de 2 años que ya les mostré. Existe un consenso del año 2014 de la Sociedad Americana de Braquiterapia sobre este tema. Y bueno, dentro de las cosas que recomienda, algo súper importante es que ocupemos un diagrama de fondo de ojo dentro de la etapa de planificación del tratamiento de nuestros pacientes. Este diagrama, la idea es que podamos ubicar exactamente el tumor, determinar exactamente a través de la ecografía la altura tumoral, el diámetro basal y la distancia del tumor a las distintas estructuras que vamos a querer proteger, como son la fobia, la emergencia del nervio óptico, el disco óptico, el cristalino. Entonces, para eso sirve este diagrama de fondo de ojo. Tenemos que seleccionar el radioisótopo, y para eso tenemos que conocer las características de cada uno. Entonces, en esta tabla que les muestro, arriba los radioisótopos que liberan fotones y abajo los que liberan electrones, la radiación beta. Y como ya les conté, dentro de los que liberan fotones, el más importante es el yodo 125, que tiene una vida media de 59 días. Eso lo podemos comparar con el rutenio, que tiene una vida media de aproximadamente 1 año. Así que ya ahí tenemos una importante diferencia entre ambos radioisótopos. Si miramos la energía del yodo es de 28.4 keV en promedio, aunque claramente tiene distintas energías, pero el promedio es 28.4 keV. Y
los milímetros de agua que se necesitan para atenuar esta energía a la décima parte son 55 milímetros. Eso yo lo puedo comparar con el radioisótopo que está abajo, que es paladio. El paladio tiene una vida media que es muy corta, de 17 días, una energía un poco menor a la del yodo y una capa desirreductora también bastante menor que el yodo. Por lo tanto, uno podría concluir que el paladio me va a permitir unas curvas que protejan mejor a los órganos en riesgo, comparado con el yodo, digamos. Ahora, la vida media del paladio de 17 días hace que sea impracticable tener el paladio en Latinoamérica porque el paladio sí o sí hay que exportarlo desde el hemisferio norte y ninguna exportación va a aguantar este tiempo de tratamiento. Así que pensando en Latinoamérica, tenemos que descartar el paladio como una opción. Ahora, si vemos al rutenio, el rutenio tiene una energía de 3.5 MeV, pero tiene una cantidad de milímetros en agua que atenúan esta energía de 17 milímetros, que claro, es esperable para hacer una energía beta. Por lo tanto, podemos concluir de esta tabla que el rutenio me va a permitir unas curvas que protejan mejor a los órganos en riesgo, pero además va a permitir tratar tumores quizás no tan altos, como puse acá en estos cuadros azules. El yodo podría servir para tumores más gruesos porque sus curvas van a llegar más a profundidad, versus el rutenio, que no van a llegar tan a profundidad. Eso se grafica más en esta diapositiva. Aquí yo les muestro las curvas de isodosis del rutenio a la izquierda y del yodo a la derecha. Entonces vemos cómo las curvas del yodo llegan más a profundidad, pero eso implica una mayor exposición de los órganos en riesgo, como por ejemplo aquí se grafica bastante bien el cristalino, a mayores dosis de radiación. Incluso podemos ver que la tabla ósea periorbitaria recibe bastante dosis e incluso la tabla ósea que está detrás del aplicador también recibe dosis. Claramente atenuada, pero de todas maneras hay que tomarla en cuenta. Eso comparándolo con el rutenio, que el rutenio no llega tan a profundo, tiene las curvas de isodosis bastante características de los electrones y eso permite proteger mucho más las distintas estructuras normales. Aquí mismo también puedo ver que el aplicador es bastante más delgado que el del yodo. Esas son las distintas curvas de isodosis. Aquí yo les muestro el yodo versus el paladio, que ambos liberan fotones, pero como les mostré recién, el paladio tiene menos energía y tiene mayor atenuación. Por lo tanto, si vemos las curvas, por ejemplo, aquí se logra ver el cristalino. Vemos cómo el cristalino recibe mucha más dosis en el yodo versus el paladio. Ya, si hablamos de dosis, la dosis recomendada es de 70 a 100 Gray al ápex tumoral, porque esas son las dosis que han ocupado la mayor parte de los estudios. En el COMS 28 ocuparon 85 Gray al ápex tumoral, con una tasa de dosis mínima ocupada en el COMS de 0,6 Gray hora, que eso nos da un tratamiento de aproximadamente 6 días. Los puntos de referencia ahora son variables. Yo aquí les pongo el ápex tumoral porque es lo que más se ha utilizado y lo que el consenso del año 2014 que mostré recomienda. Pero la verdad es que son bien variables. Ahora aquí, como recalco, se recomienda usar el ápex tumoral, que es el punto de mayor grosor tumoral. La isodosis de prescripción debe abarcar el tumor completo. ¿Cómo seleccionar las placas? O sea, una cosa es el radioisótopo, pero el radioisótopo está inmerso en una placa. Entonces aquí yo les muestro la placa de yodo, que es la que ocuparon en el COMS, y las placas de rutenio. La placa del COMS es una cubierta externa
de oro, que tiene a su vez una estructura de silicona que se inserta dentro, y esta estructura de silicona tiene unas ranuras que están diseñadas y ya establecidas, digamos, ya de fábrica vienen, para introducir las semillas de yodo 125. Por lo tanto, este aplicador, esta placa requiere ensamblaje previo a su uso, y hay que tener en cuenta que las ranuras y las posiciones de las semillas ya vienen preestablecidas. En cambio, las placas de rutenio son placas de plata en las que viene inmerso el radioisótopo, el rutenio, viene dentro de esta placa, por lo tanto no necesita ensamblaje. Tiene una capa mucho más gruesa hacia el exterior, digamos, eh, que creo que es de 0,8 milímetros, y hacia la concavidad, esa placa de plata es mucho más delgada, 0,1 milímetros. Por lo tanto, eso permite que las curvas de radiación se dirijan hacia la concavidad. Los centros que ocupan rutenio son principalmente los europeos, y estos centros seleccionan tumores con una altura promedio de menos de 6 milímetros, por lo que les mostré recién, porque las curvas de isodosis y las características del radioisótopo no permiten tratar tumores muy profundos, muy altos. Y las placas son de máximo 20 milímetros de diámetro. Aquí, en esta imagen, les muestro distintas placas de rutenio y cómo varían en sus diámetros. Ahora, los centros que ocupan yodo y paladio, que es principalmente Estados Unidos, no se rigen por la altura tumoral, y la placa de oro tipo COMS más grande tiene un diámetro de 22 milímetros, bastante similar a la del rutenio. Aquí les muestro lo mismo, cómo el aplicador se compone de la placa de oro y la placa de silicona, y tiene estos pequeños agujeros que sirven para suturar y fijar la placa al globo ocular. Otro diagrama que nos muestra cómo son las placas del COMS, y aquí es posible ver cómo a la derecha cada diámetro distinto de las placas tiene distinto número específico de semillas, y cada posición de la semilla, digamos. Entonces eso hay que tener en cuenta si es que uno decide ocupar una placa de 16 milímetros, por ejemplo. Hay que tener en cuenta y comprar el número específico de semillas que sirvan para este aplicador. Ahora, aquí en esta diapositiva yo les muestro cómo se realiza el procedimiento de inserción de la placa al globo ocular. Entonces, en el número 1 vemos cómo se realiza primero una peritomía conjuntival después de introducir polio ayuda, como con la tijera quirúrgica uno diseca la conjuntiva y accede a la epiesclera, digamos. En el número 2 localizamos el tumor mediante transiluminación escleral. Entonces vemos cómo mediante la transiluminación es posible ver una opacidad en esta zona del globo ocular. Por lo tanto, con eso nos pasamos al número 3, que es marcar esa zona de opacidad para poder ubicar el tumor. Luego, en el número 4, aislamos y desinsertamos algún músculo si es que fuera necesario. En el número 5, ubicamos la placa y marcamos dónde van a ir los puntos de sutura. En el número 6, colocamos la placa ya ensamblada, esta es una COMS, por lo tanto necesita ensamblaje, como les conté recién. La ubicamos y en el número 7 la fijamos mediante 6 puntos de Vicryl 5.0. La fijamos a la epiesclera. Y por último, superponemos la conjuntiva sobre la placa y se sutura la conjuntiva, también con puntos de Vicryl. Con eso la placa queda fija al globo ocular y el paciente es trasladado a la sala a esperar que transcurran los días de tratamiento de braquiterapia. Y luego se retira en un procedimiento bastante similar. Ese es el cómo se hace en la práctica, digamos, la braquiterapia epiescleral.
Ahora, los resultados clínicos, esta tabla es bastante decidora. Esta tabla está en el consenso del año 2014, muestra los principales estudios con respecto a este tema. Vemos cómo el número de pacientes es bastante similar entre los distintos estudios. Por creces supera el COMS, que es el que tiene el número mayor. Podemos ver también cómo los dos radioisótopos que más ocupan son el yodo y el rutenio. Otra cosa que podemos rescatar es la dosis de radiación que ocupan, que como ya les conté, varía entre 70 y 100 Gray al apex. Y como eso se ha visto reflejado en un control local, que si nos fijamos en los últimos estudios que son posteriores al año 2000, la verdad es que superan siempre el 90% de control local, eh, con una tasa de metástasis que es bien variable y una agudeza visual que también es muy variable dependiendo de los estudios. Lo que podemos concluir es que en verdad el control local es excelente con este tratamiento. Y en cuanto a las toxicidades, las dos toxicidades más importantes que vamos a ver en nuestros pacientes las podemos dividir en la cámara anterior del ojo y en la cámara posterior. Si pensamos en la cámara anterior o en el segmento anterior, las cataratas radioinducidas son las complicaciones más frecuentes. Pero es, digamos, una toxicidad simple porque su tratamiento es la cirugía, que es una cirugía bastante sencilla, y lo único que se recomienda es esperar 6 a 12 meses posterior al tratamiento con braquiterapia para operar. Y con eso solucionamos la catarata. Ahora, en el segmento posterior vamos a tener la vasculopatía intraocular, que también tiene otros nombres, maculopatía intraocular, y esta, digamos, o yo diría que es la toxicidad más importante, porque es la que origina la pérdida de visión, la pérdida de la agudeza visual de nuestros pacientes a lo largo del tiempo posterior a la braquiterapia. Y es difícil de diagnosticar. Se diagnostica mediante algunos hallazgos clínicos como la transsudación de componentes intravasculares como sangre, suero o lípido al globo ocular y la oclusión de pequeños vasos, que se puede ver como microinfartos o manchas de algodón. En la retina aparece hemorragia, edema macular y microinfarto. Y cuando existen estos hallazgos, aún la pérdida de visión es reversible. Pero luego, si esta enfermedad avanza, aparece isquemia, neovascularización y atrofia. Y a esa altura la pérdida de la visión ya es irreversible. Y tiene algunos tratamientos como anti-BSG intravítreo. Ahora nuestro paciente nos va a consultar: doctor, entiendo que conservaré el globo ocular, pero ¿conservaré mi buena visión? Entonces, para responder a esa pregunta, les muestro este estudio retrospectivo de 1106 pacientes que tenían buena visión y que se trataron con braquiterapia intraocular. Y los resultados son que a 5 años un 66% de esos pacientes va a conservar una buena visión, y a 10 años un 32% de esos pacientes la va a conservar. Por lo tanto, esa es la respuesta que le debiéramos dar a nuestro paciente, digamos, que esa es la probabilidad de que a 5 años conserve su buena visión, 2/3, y a 10 años, 1/3. Ahora, radioterapia con protones, entre comillas, la competencia. Y aquí en esta tabla les muestro algunas características de braquiterapia versus protones. Por ejemplo, la braquiterapia necesita inserción y retiro quirúrgico de la placa, pero los protones también necesitan el implante quirúrgico de un clip para ubicar el tumor. La braquiterapia LDR es un tratamiento que dura de 3 a 7 días versus el tratamiento con protones, que son 15 Gray fracción al día por 4 veces. Eso es lo que va a durar nuestro tratamiento. En la braquiterapia el campo se mueve junto al target porque la placa está fija, digamos, al tumor o lo sigue. En cambio, en el tratamiento con protones, el campo de tratamiento es estático y el target es móvil.
Y para esto se le pide al paciente que fije la mirada a un punto para poder dar el tratamiento. La braquiterapia tiene menos complicaciones en el segmento anterior y versus los protones que tienen más complicaciones en el segmento anterior porque por ahí entran los haces y eso implica más enucleaciones secundarias. Ahora, en complicaciones del segmento posterior tienen lo mismo y la braquiterapia es más económica y los protones son más caros. En resumen, los dos radioisótopos más usados en el mundo son el yodo 125 y el rutenio 106. El diámetro máximo de las placas es de 20-22 milímetros. Se prescriben 70-100 Gray al apex tumoral en un tratamiento de aproximadamente 5 días. Y las toxicidades más frecuentes son las cataratas y la vasculopatía intraocular. Nuevamente, cifra importante. ¿Qué ofrece la braquiterapia escleral a 5 años? Ofrece un control local de hasta un 98%, excelente. Una conservación de órgano en aproximadamente el 95% de los pacientes y buena visión en el 66% de los pacientes. Todo eso pensándolo a 5 años. Entonces, ¿qué falta? Falta, si ya tenemos un excelente control local, falta mejorar la sobrevida, porque como les mostré en el COMS 28, a 12 años de seguimiento, un 50-55% de los pacientes ha fallecido. Entonces, para eso, en estos momentos se están haciendo muchos estudios clínicos que están evaluando las terapias target y alguna inmunoterapia para poder combatir el melanoma uveal desde el punto de vista de las metástasis, que es lo que finalmente mata a estos pacientes. Estos pacientes se mueren de eso. Esta es una tabla que recopila los estudios clínicos que están actualmente reclutando con fecha de 18 de enero del 2020. Y bueno, todo esto lo hacemos para ayudar a estos pacientes. Aquí yo puse en esta diapositiva algunas cosas que encontré en Twitter, así que son públicas y principalmente son varias campañas que hacen la gente de Estados Unidos para difundir, digamos, la existencia de esta enfermedad y campañas para recaudar fondos y ayudar a los pacientes. Aquí muestro por ejemplo, arriba a la derecha una corrida que se organizó con estos fines y pacientes que han sido enucleados y que esperamos que con estos tratamientos no lleguen a eso. Esa es mi presentación. Muchas gracias a todos por participar. Nuevamente agradecer al doctor Salgado por la oportunidad de poder hacer esta presentación a todos ustedes. Doctor, dejo la palabra. Gracias, yo te agradezco a ti por la muy buena presentación, es bastante completa. Creo que muchos colegas la van a disfrutar y esperamos que te sirva en lo personal y a todos los participantes y a todos los futuros veedores de tu presentación. Creo que hay puntos que podemos ahondar, yo creo que ameritan una presentación aparte y espero tener la oportunidad algún día de poder profundizar estos tópicos. Eh, por el momento yo creo que felicitarte y los esperamos a todos en el siguiente video para ver esta misma presentación con algunos destacados que yo creo que vale la pena comentar. Por lo pronto, un abrazo y muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.